Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tomando ese desafío que nos hizo el profesor Bravo, vamos a tratar de tirar algunas ideas para comenzar a tirar del piolín, o completarlas, o también desecharlas, de aquella pregunta que él nos hizo de la pedagogía que vendrá. O sea, esa pedagogía que puede ser cambiante dentro de la pandemia o aún puede ser distinta luego de la pandemia. Antes de enfocarnos concretamente en el tema de la pedagogía, me parece interesante un poco, no desde el punto epidemiológico, porque no ese es el tema que nos convoca, pero sí desde un punto de vista de la educación, de la sociedad, de la cultura, tratar de enfocarnos en qué sabemos hoy de la pandemia. En realidad sabemos bastante bien poco, pero dos cosas podemos decir de ella que son ciertas y que ya podríamos casi como concluir, ¿no? O sea, la pandemia evidentemente es una experiencia extrema, y por otro lado, en función de la globalización, nos toca a todo el mundo, o sea, y casi diría que simultáneamente. O sea, muy poco tiempo es lo que ha pasado de que la pandemia fue declarada como tal hasta el día de hoy que estamos charlando de este tema. Por lo tanto, después de ver la pandemia desde ese lugar, también la podemos ver como una gran lupa, como una gran lupa que se posó, podríamos decir, en tres instancias, haciendo foco en ellas. Podríamos decir que es como una gran lupa que se posó en el mundo, como una gran lupa que se posó en nuestro país y como una gran lupa que se posó en la educación. Esa gran lupa no cambió, digamos, una realidad existente, pero sí la pudo magnificar y la pudo poner en foco. ¿Y qué fue lo que nos mostró esa gran lupa puesta en el mundo? Y en principio una gran desigualdad, una gran desigualdad. Y acá podemos usar, ya el profesor Bravo había tirado la modernidad líquida, que había desarrollado Zygmunt Bauman, contrapuesta a esa modernidad, a esa anterior etapa de rigidez y de solidez, con instituciones más líquidas que abarcaban desde el trabajo hasta las relaciones personales. Pero también podemos utilizar conceptos o categorías que ha utilizado el sociólogo Immanuel Wallerstein. El que ha tomado parte del materialismo histórico escrito por Marx, desarrollado por Marx, también ha tomado una parte de la historiografía social que lo desarrolló Braudel, de la Escuela de los Anales, y también tomó parte de la teoría de la dependencia y desarrolló lo que él llamó sistema mundo, donde muestra un mundo con países centrales, con países periféricos y con países casi fuera de la periferia. Entonces, digamos, uniendo estos dos conceptos, lo de la modernidad líquida y lo del sistema mundo, vemos ese mundo que, aún en un país de primer orden como es Estados Unidos, también lo es injusto hacia adentro. Aparece, digamos, esa desigualdad aún en su sociedad que podríamos, en algunos términos, pensarla como desarrollada. Y esto lo pudimos ver con la pandemia, o sea, ese 13% que solamente representan las minorías afrodescendientes han ocasionado el 25% de las muertes. ¿Esto por qué? Bueno, por su tarea, por su desigualdad, que lo llevó a realizar tareas aún cuando otros pudieron realizar la tan criticada cuarentena. Ahora podríamos verlo también un poco dentro de nuestro país. O sea, en nuestro país ya estaríamos hablando de un país dependiente, de un país
que ha sido golpeado duramente por el neoliberalismo y este aspecto nos llevó a tener un Estado que prácticamente estaba ausente de sus tareas como prestador de servicios, pero también como controlador de otros. Y estábamos entonces, perdón el corte tecnológico, pero estábamos hablando de nuestro Estado, o sea, de ese Estado que estaba ausente, que había desinvertido en salud, en educación, que había menospreciado nuestros científicos, ni hablar de aquellos trabajadores del Malbrán y del CONICET, ¿no es cierto? Que también, usando la metáfora de la gran lupa, nos permite ver hoy barrios vulnerables, nos permite ver geriátricos sin cuidado, geriátricos sin control, también nos permite ver trabajadores precarizados. Y acá vale un dato interesante, ¿no? O sea, un gobierno que pensó en darle a los trabajadores, digamos, un aporte a través del IFE, pero que en principio pensó que solamente necesitaba hacerlo con 4 o 5 millones de trabajadores, y hoy vemos que ya necesita extenderlo a 9. O sea, eso marca de la invisibilidad de esos trabajadores que se están desarrollando, que se había desarrollado en esta época. Y finalmente, digamos, esa gran lupa puesta en la educación nos permitiría ver algunos elementos en los cuales nos podemos apoyar, que están presentes, que son significativos, como la Ley Nacional de Educación o la Ley Provincial de Educación del 2006 y el 2007, que han marcado, digamos, cuál es la idea de esas leyes, una idea que fundamentalmente apunta a la calidad educativa, pero también apunta a 3 ejes fundamentales, que son la formación ciudadana, la formación de los futuros trabajadores y la formación de aquellos estudiantes que pretendan o quieran seguir estudios superiores, ¿no es cierto? Eso lo tenemos como base y la lupa no la ha modificado, o sea, siguen estando vigentes. Pero sí nos debemos preguntar, digamos, esos ciudadanos tendrán que ser, digamos, acompañados durante esta etapa del secundario para ser los mismos ciudadanos que eran. ¿Lograríamos un mundo tan desigual como el que tenemos? O sea que acá la idea sería pensar en ciudadanos que piensen con una visión prospectiva, de manera de que no solamente interpreten el mundo, sino que fundamentalmente intenten cambiarlo. Otra de las situaciones que esto nos va a llevar, también lo de la formación ciudadana, es la democracia tal cual está hoy, así, ¿nos sirve? ¿O deberíamos pensar no tanto en una democracia, o sí en una democracia representativa como la que hoy tenemos, pero que pueda articular con una democracia más participativa, que nos permita, digamos, modificaciones al mundo actual? Y si los pensamos a estos alumnos y alumnas que hoy transitan el colegio, en la escuela secundaria, los trabajos que ellos van a tener son los mismos que existen ahora. ¿No serán que habrá que pensarlos también al trabajo de una manera diferente? Bueno, otra de las situaciones que podemos pensar en lo inmediato de la educación es ya vamos a tener que ir compartiendo mucho más estos espacios presenciales y espacios virtuales. Ya no se va a dar, creo yo, un espacio únicamente presencial. Yo creo que va a haber mucho de espacio virtual. Y bueno, pensar, digamos, esta nueva etapa
sin abandonar la importancia de una educación inclusiva, una importancia de una educación igualadora. Por lo tanto, ese elemento virtual, como hoy nos conecta, que podría ser un celular, verlo como hablando de las herramientas virtuales. Y acá dos aspectos que me parecen significativos o para tener en cuenta dentro del uso de las herramientas es, primero, que esa herramienta, que podría ser, como decía, un celular, no sea en algo que sea alienante, o sea, algo que se fabricó, está ahí y hoy me domina, sino que es una herramienta que yo utilizo a favor de la educación. Para eso, digamos, y acá poniéndome un poco en el tema de la actitud del docente, debería ser una herramienta que nos permita construir nuestros propios elementos de educación, nuestros propios textos, nuestros propios videos, nuestro propio material que vamos a utilizar en la educación. O sea, no como una herramienta que se transforme en algo que simplemente reemplace al texto, por ejemplo, o al pizarrón. Y otra de las cosas, digamos así, que me parece significativo en esto de la herramienta, es no olvidar, digamos, que todo lo que hagamos, ya sea a través de un video, debe ser un video que sirva para construir, ¿no es cierto?, ese conocimiento, pero fundamentalmente para que circule. Por eso, digamos, la virtualidad debe culminar en un foro donde se pueda debatir, donde se pueda intercambiar ideas, donde nos podamos enriquecer con la idea de todos. Ahora, como un ejemplito final, digamos, como para terminar esta charla, hace unos días estuve leyendo el texto de Rodolfo Walsh, de Quién mató a Rosendo, y me pareció significativo a partir de él poder armar algo, digamos, cómo podría ser, sin que esto sea, digamos, algo rígido, ni tenga un solo recorrido, digamos, pequeñas preguntas que nos vayan situando. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que el texto a desarrollar sea precisamente eso. ¿Quién mató a Rosendo? O sea, ese hecho que ocurrió en la confitería La Real de Avellaneda en el año 66, donde se enfrentan dos grupos de sindicalistas con formas de ver el sindicalismo y la visión del trabajador distinta, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lo primero que podríamos decir es subir el texto y en él plantearnos un qué virtual. O sea, subimos el texto, como docentes subimos una guía de estudio donde nos lleve a contextualizar lo que allí sucedió, quiénes eran los personajes que allí se enfrentaban, ¿no es cierto? Después, que nos vaya preparando por si luego en nuestro tránsito, digamos, en la educación y al corto plazo se da la posibilidad de una clase presencial, y ahí llevemos un porqué presencial, o sea, que no vayamos a leer el texto a clase, sino que vayamos a debatir lo que cada uno de nosotros creemos que sucedió, por qué sucedió en ese lugar, quiénes se estaban enfrentando, qué actitudes asumían frente a un gobierno o irían a asumir frente a un gobierno que luego vendría, un gobierno militar, encabezado por Onganía, ¿no es cierto? O sea, discutir esas temáticas en forma presencial, cuidando, ¿no es cierto?, el distanciamiento social, pero no de lectura ni de comprensión de los hechos, sino de visiones de por qué ocurrió. Para finalmente, por ahí, culminar con una relación de un hoy, o sea, ¿qué nos dice ese texto hoy, ese suceso, ese hecho hoy, que fue significativo porque, digamos, fue como una bisagra que unió un sindicalismo que estaba, digamos, se manifestó como resistencia luego de la caída del peronismo, pero luego se manifestó
como un sindicalismo que puso en jaque, digamos, un proyecto hegemónico en el cordobazo. Entonces, digamos, ese análisis de esos dos sindicalismos también nos pueden llevar a ver cuál es la realidad de los trabajadores hoy y fundamentalmente cuál es la realidad de los trabajadores de hoy en la costa. O sea, y arribar a algún concepto como podría ser el de explotación laboral, como podría ser el de representación sindical. Bueno, muchas gracias, digamos, por esta oportunidad, por poder aportar, digamos, algo al debate y sería muy importante, digamos, que podamos seguir con esta modalidad y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado, digamos, de esta temática.